Una elección polémica sin duda, pero hay que agradecer al defensor del pueblo que esté con nosotros esta noche, el señor Josué Gutiérrez, se nos acompaña aquí en los estudios de Panorama. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Bueno, reitero mi saludo, Mávila, y también a todos los peruanos que están en sintonía de su medio, y darles la tranquilidad y la esperanza como, creo, un demócrata que ha construido un espacio de institucionalidad en los lugares donde he podido estar para poder justamente compartir contigo todas las interrogantes, cuestionamientos. De eso se trata. Y también las especulaciones que indudablemente hoy día tienen que quedar claras, sin duda, a efectos de poder establecer y de empezar a poner todos nuestros esfuerzos por las grandes tareas, más que ir respondiendo asuntos de tema personal. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Ahora, los principios y las convicciones son muy importantes. Escuchábamos al final del reportaje de Valerie que Pedro Castillo había señalado que él quería acabar con la Defensoría del Pueblo. No tenía pensado en la continuidad, no le gustaba la Defensoría del Pueblo y era el candidato de Perú Libre. ¿Cómo toma usted esas declaraciones hoy, habiendo sido asesor, habiendo trabajado directamente con el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia? A ver, vamos a poner en contexto. Yo ingreso al Congreso en el mes de septiembre del año 2021 a apoyar como coordinador en la bancada de Perú Libre. ¿Ok? Eso es mi único vínculo, esa es mi única ¿No tenía una relación antes con ellos? Antes con el señor Hay Vladimir. Una reunión patrocinada por el señor Belmont, me parece. Con el señor Vladimir Cerrón. Ajá. Sí, un almuerzo que invitó el señor Belmont y que coincidimos. ¿De qué trató la reunión? Era una reunión amical que nada tenía que ver con temas institucionales. ¿Es amigo usted de Ricardo Belmont? No, del doctor Cerrón. Correcto. Que me pidió en su momento para ir, porque estuvimos en mi estudio viendo un tema y me pidió que lo acompañara y lo acompañé. La pregunta concreta, para no perder tiempo, es: Ajá, ¿qué opina usted de que el candidato de Vladimir Cerrón a la presidencia se haya opuesto a la Defensoría y que usted hoy esté? Es decir, ¿coincide o no coincide con lo que dijo el candidato de Perú Libre? De ninguna manera. Y con quien podría decir, o sea, el señor Pedro Castillo, con cualquiera, yo soy un defensor de la institucionalidad democrática del país y creo en sus instituciones, y sobre todo no solamente un tema de creo, sino de querer construir un espacio que fortalezca las instituciones. Tenemos una democracia débil, siempre amenazada, y eso no es correcto. Y desde donde estemos, la invocación es que como hombre de Estado hay que colaborar para que esos fantasmas que vienen de cierto tiempo puedan ser proscritas. Correcto, pero era el candidato de Vladimir Cerrón. Y usted ha dicho que tiene una consideración y respeto muy grande por él. Pero curiosamente, el candidato de Vladimir Cerrón, que después ejerció su mandato con otras personalidades, ¿no?, indistintamente, que nunca condenaron esas palabras, y que siempre más bien lo respaldaron y lo aplaudieron, ¿no? Cuando uno lee y uno dice, yo tengo una consideración y respeto muy grande por el doctor Cerrón, ¿qué debemos entender? Pero no hay que personalizar. ¿Hasta dónde llega ese respeto y esa consideración por el señor Cerrón? Pero no hay que personalizar, al punto de decirle ese mismo respeto y esa misma consideración lo tengo por el ingeniero César Acuña, lo tengo por la señora Keiko Fujimori, esa misma condición, y no lo he dicho ahora que es mi condición de defensor. Yo lo entiendo, pero quiero que en mi condición quiero que usted también entienda las objeciones que se hacen a su elección, porque habiendo sido abogado de un condenado por corrupción, es muy difícil entender cómo usted va a poder deslindar, más aún cuando después de haber sido electo, usted dice, mantengo la consideración y respeto por Vladimir Cerrón. ¿Cómo confiar en su independencia? Pero estamos descontextualizando. Por eso le hago cuando la pregunta es para los líderes políticos, y yo tengo el mejor de los aprecios y además el reconocimiento de quienes construyen vida partidaria. Y eso es, creo que, la columna vertebral de toda democracia. Descuidamos, parece que estamos en una cultura del odio donde todos tenemos que criticarnos y todos tenemos, cuando es al revés, cada uno tiene... Estamos hablando de una persona que ha sido condenada por corrupción y que hoy por hoy, tras su elección, ha publicado una serie de tweets que ojalá tuviéramos a la mano, pero ha salido a defenderlo y ha dicho cosas. Quisiera, por favor, que me deje terminar la pregunta, cuando dice, por ejemplo, gracias a Perú Libre, a partir del año 2021 la historia del país cambió. Y dice, un maestro rural pudo ser presidente.
un médico rural pudo ser ministro de Salud y un abogado provinciano pudo ser defensor del pueblo. Es su mayor defensor. ¿Cuál es su relación con Cerrón? Pero, a ver, en todo lo que ha dicho, ¿yo qué tengo que ver? ¿Coincide con lo que ha dicho? No, pero perdón. ¿Coincide usted? No, pero mire usted, vamos fijando nuestras posiciones. Creo que todos los peruanos, indistintamente del señor Cerrón o cualquier otro, tienen la libertad de poderse expresar. Tiene la libertad de poderse opinar. La pregunta es... En lo personal... Sí, ¿coincide usted en que a partir del 2021, cuando gana Perú Libre, el Perú elige o tiene la bendición de tener a un maestro rural como presidente, a un médico rural en el Ministerio de Salud y a un abogado, a usted en la Defensoría, ¿coincide que son méritos de Perú Libre? Pero... ¿Coincide o no coincide con Cerrón? Es muy sencilla la pregunta. No, pero hay un momentito. ¿No hemos tenido un presidente cusqueño como el doctor Valentín Paniagua? ¿No hemos tenido...? Perdóneme, le estoy preguntando por lo que ha dicho Cerrón, específicamente, no vayamos atrás. Pero es su opinión. Él dice que Perú Libre, pero hay usted coincide... Pero hay que... No, es que no me pida usted si yo coincido o no. Yo puedo respetar, pero yo no coincido. Pero hay que respetar las opiniones. Entonces, le pregunto a usted, ¿coincide con lo que ha dicho Cerrón? Si usted no coincide, por lo menos respételo. Correcto, pero le pregunto a usted, al defensor del pueblo, ¿usted coincide con lo que ha dicho Cerrón? Yo no puedo... Un momentito. ¿O no tiene una opinión? No puedo tener un juicio valorativo respecto a lo que diga cada persona respecto al que hace el político. Es un líder político. Mi participación es eminentemente técnica y de defensa de los derechos constitucionales de las personas, por eso, descritas en el artículo 162 de la Constitución política. Si usted no la quiere responder, no hay problema, pero no me está queriendo decir si usted coincide o piensa, al igual que Cerrón, que gracias a Perú Libre el Perú cambió. Usted está en ese grupo, eso es lo que ha dicho Cerrón. No coincido. ¿Usted cree que Perú Libre cambió al Perú y le devolvió la justicia? No, pero si usted me pone en que si coincide o no coincide, yo no coincido en esa... No coincide. Porque yo creo que en el Perú han participado personalidades interesantes cuyo origen ha sido provinciano y no hay que escudarse en la razón de que sea provinciano, cobrizo. Sí, un poco me incomoda ese grado de discriminación que sí existe y no hay que también soslayarlo o esconderlo, existe. Pero qué bueno que exista para poder nosotros empezar una campaña de buscar que estas cosas puedan... De acuerdo, pero entiende que como defensor del pueblo se le pide una opinión. Le van a preguntar en varias ocasiones, a partir de ahora, durante los 5 años de su gestión... Trataré de que mis opiniones personales no sean más, sino opiniones más institucionales, ¿no? O sea, institucionales en función a lo que dice, y en apego a lo que dice la Constitución y la ley, que para mí es la herramienta más importante. La Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, la 25620, que ojalá lo podamos modernizar y podemos hacer los cambios necesarios. Ahora le pregunto por los cambios que usted quiere hacer en la Defensoría. Y también por la Constitución, que establece claramente el ámbito de acción y las prerrogativas constitucionales que están claramente en la Constitución. Cualquier reforma tendría que pasar por una reforma constitucional. Entonces nos vamos a ceñir como todo demócrata y como todo profesional, y también de eso debemos hablar, porque se ha hablado tanto, se ha especulado tanto, y qué mejor que podamos estar frente a frente para poder decir las cosas que se tienen que decir de cara a lo que la opinión pública después pueda formar su criterio, ¿no? ¿Siente usted que era la mejor opción para ocupar la Defensoría del Pueblo? Eso sería irrogarse algo que no es correcto. Yo creo que ha habido personalidades por quien guardo yo una absoluta consideración, como por ejemplo el doctor Cartolín, el doctor Rioja, la doctora Delia, el doctor Soto Ballenas, que es un amigo personal, y 2, 3 candidatos, el doctor Soria, entiendo, y creo que todos tienen los pergaminos para poder haber llegado a ser defensor del pueblo. Pero comprenderá usted que la Constitución desde el año 93 establece el parámetro de la elección de un defensor bajo ciertas condiciones. Pero entonces reconoce usted que no era la mejor opción, en términos académicos, estrictamente académicos. Pero, ¿qué quiere cuestionar sobre mi título? Le pregunto, la pregunta es que es peyorativo y yo no lo voy a permitir, igual que yo. Muchos abogados, miles de abogados en el Perú, después que reciben su colegiatura, se ponen a trabajar porque tienen que mantenerse, tienen que sostenerse. Esa ha sido mi conducta. Yo nunca he trabajado en el sector público, salvo por elección popular, cuando fui elegido regidor, luego consejero, y al interior del consejo un vicepresidente regional, y luego como congresista de la República. O sea, los títulos más grandes para mí han sido los reconocimientos de carácter social de la población. Y eso no me disminuye, porque sabe que yo, a diferencia de lo que puedan hacer cosechar los títulos, porque también tengo maestría y poco se ha hablado de eso,
A diferencia de lo que se puede cosechar como títulos, creo que conozco el Estado por dentro. 5 años en la administración, como parlamentario, me ha permitido conocer el Estado por dentro y siempre he buscado que los consensos y la tarea por el país demandan esfuerzos muy grandes de todas las áreas, de todos los sectores y de todos los profesionales. Y en esa línea yo jamás me voy a sentir más, pero tampoco, le digo, me voy a sentir menos que nadie. De acuerdo, era una repregunta a partir de una confesión que usted acaba de hacer. No, usted ha dicho, creo que hubo contendores que tenían mejores calificaciones. Usted me ha dicho, usted cree que... Y yo tengo las mejores consideraciones por todos. Bueno, y aún si... Fue a partir de su respuesta, pero una repregunta válida. Pero no es tan válida cuando es peyorativo. Vayamos, no ha sido peyorativo, es una repregunta a partir de su propia respuesta, utilizando sus propios términos. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha dicho que no se puede hablar, que le pide al doctor Gutiérrez que nos explique qué ha querido decir con la frase de los derechos humanos tendrían o hay que redireccionar los derechos humanos, que explica a qué se refirió con el pedido que hizo al gobierno para que se redefina la política de derechos humanos. Creo que el término básicamente es centrar las prioridades en el manejo de derechos humanos. ¿El gobierno no las tiene? Para mí, bueno, yo sé que hay un afán de ponerme contra el gobierno o al lado del gobierno. La pregunta es abierta, le pregunto. No, o sea, yo tengo que ser muy respetuoso de la institucionalidad y si hay algo que no se ha hecho, se tiene que hacer. Y si desde la Defensoría... ¿Por qué le va a pedir al gobierno redefinir por eso, el tema de derechos humanos? Priorizar, redefinir la priorización de nuestras actuaciones como Estado. Debemos empezar a ver una política de Estado que esté vinculado a erradicar de una vez por todas y ayudar inmediatamente a miles de peruanos, sobre todo niños de primera infancia y adolescentes, para poder coadyuvar en el esfuerzo de darle un bienestar. Porque ellos son los que finalmente asumen más adelante una conducta de abandono y para ellos no existe Estado. Bien, tengo algunas preguntas sueltas. Yo sé que el tiempo nos está ganando, pero me parecen importantes. Usted dijo antes de su elección que no estaba de acuerdo con la ley Mordaza. Sí. Durante su discurso, sin embargo, insinuó que apoyaría la iniciativa legal. ¿Cuál es su posición al final? No, nunca, jamás. Lo he vuelto a decir, lo seguiré diciendo. Es más, una de mis tareas y acciones será el fortalecimiento justamente de la libertad de expresión, de pensamiento, que son libertades que hay que... O sea, no se necesita... De acuerdo. Sí. Antes de que me gane el tiempo, perdóneme que sea así tan insistente, pero como me dice, no quiero que se dilate ni que se nos pase el tiempo. Su posición sobre lo que ocurrió con el blindaje, lo que se ha denominado el blindaje de los congresistas de Acción Popular, la lucha contra la corrupción, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que yo respeto todo lo que sea institucional, todo lo que corresponde a la... ¿Le dejó un sinsabor o cree que el Congreso hizo bien? Yo no voy a entrar al terreno de una valoración política. Creo que hay que tener mucho cuidado. Atenderé los temas muy objetivos, haremos los informes que corresponden dentro del área estrictamente técnico, y a eso me ceñiré. Y para eso creo que la Defensoría es una de las instituciones más serias que ha desarrollado espacios de discusión temática. Dos preguntas más. El jefe de la comisión, ¿usted fue jefe de la Comisión de Transportes en algún momento? No, nunca. ¿Apoya la ley de los colectivos informales? ¿Qué opinión tiene usted con relación a los colectivos informales? Yo lo que pienso que debe haber una política de manejo de transporte público que involucre al gobierno central principalmente. No, es obvio, pero sobre el tema concreto que además se va a promover en el Parlamento, los colectivos informales. No, yo pienso que todos los servicios en el mundo respecto a transporte público son masivos, todas son masivas. Entonces, no está de acuerdo con la informalidad. No puede ser una excepción. No, hay que erradicar la informalidad. Hay que erradicar la informalidad. Pero también desde el Estado brindar las facilidades para que eso sea, ¿no? Una última pregunta. La Junta Nacional de Justicia, ¿no? Usted ha dicho que no, pero lamentablemente en común todos los líderes que lo han apoyado tienen problemas judiciales. Eso, ¿cómo despejar la duda con relación a su probable intromisión en este asunto? Y lo otro que viene, que de pronto intervenir la independencia de los organismos electorales para allanar el terreno a las próximas elecciones. No, yo creo que son especulaciones que es parte de la cultura del odio, de la cultura de quien se beneficia especulando cosas que no son reales ni son verdad. Yo me niego a pensar
que el doctor Walter Gutiérrez, que presidió la comisión anteriormente, haya tenido algún manejo respecto a la Junta y que la Junta tenga un manejo de ese nivel con las designaciones de los magistrados. O sea, sería perverso. Solamente pensar o especular en eso es atentar contra el Estado de Derecho, es atentar contra la institucionalidad. Y yo no estoy ahí para eso. De acuerdo. Creo que tengo demostradas credenciales para decirle al país que tengan la plena seguridad que nuestra actuación será prolija en apego a la Constitución y a la ley. Y trabajaremos para proteger a los más de 30 millones de peruanos, sobre todo a los vulnerables, sobre todo a los que tienen hoy día una demanda por búsqueda de justicia social. De acuerdo. De acuerdo. Yo le agradezco y le agradezco el talante democrático y te agradezco y ya también a la opinión. De haber respondido, mejor dicho, a las preguntas que le hemos formulado. Agradezco la invitación y a los millones de peruanos que lo están viendo, y mil disculpas si acaso en algunas cosas sí se exacerba un poco el tema, porque durante todos estos días se me ha descalificado en el ámbito académico y no es verdad. Nos ha pedido el beneficio de la duda. No, pero en el ámbito académico, estimada doctor Mávila, lo que hay que decirle al país es, la Constitución dice, título de abogado, yo tengo más de 20 años de ejercicio, de acuerdo, tengo maestría, he pasado por la administración pública como congresista, como consejero, como vicepresidente. Sí, lo entiendo, era un tema de especialización. Entonces, en el tema de derechos humanos, ese espacio de formación, donde no le conocemos ningún estudio, ¿no? Es a eso el punto que se refiere. Usted asegura que respetará, por sobre todo, la Constitución política del Estado. La Constitución y la ley, el cumplimiento es obligatorio. De acuerdo. Muchísimas gracias al flamante presidente y, bueno, la mejor de las suertes. Y ojalá toda duda sea despejada. Estaremos molestando porque la Defensoría, creo que uno de las grandes fortalezas debe ser que, junto a la prensa libre e independiente, podamos trabajar muchos temas de política de Estado. Y que el Ejecutivo o el Legislativo nunca se sienta mal cuando hay exhortaciones, cuando hay propuestas que van a tener impacto estructural en la sociedad. Y no dude, las puertas de Panorama siempre estarán abiertas. Muchas gracias, Nos interesa Mávila, mucho muy amable. Contar con su presencia y conocer, por supuesto, de su trabajo. Gracias, Muchísimas gracias. A usted Buenas muchas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos con otros temas, porque